Bueno, entonces vamos a hablar de osteología. Entonces, tenemos que saber que el cuerpo humano tiene 206 huesos y estos 206 huesos no son iguales, entonces los tenemos que clasificar dependiendo de su forma. Entonces tenemos cuatro clasificaciones: huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos planos. Vamos a empezar hablando de los huesos largos. Entonces, los huesos largos se consideran largos dependiendo, o sea, como de referencia con la posición anatómica. Entonces se mira como del piso al techo y los que se consideran largos pues entran en esta clasificación, como por ejemplo la tibia, el peroné, el fémur, el húmero, bueno, etcétera. De los huesos largos podemos hablar de algo que se llama epífisis, diáfisis y metáfisis. Entonces, la epífisis es como su borde, como su extremo. La diáfisis es como en la mitad del hueso y la metáfisis es un cartílago que solamente está presente cuando el hueso está en crecimiento y ya después desaparece cuando el hueso no está en crecimiento. Bueno, vamos a seguir con los huesos planos. Entonces, bueno, los huesos planos predomina su ancho y su longitud. Y tenemos como ejemplo los huesos del cráneo, que vemos que no tiene como ningún relieve este hueso. Bueno, los huesos cortos se diferencian porque sus tres dimensiones son muy semejantes o iguales. Son como de forma cuboides, o sea, son como cuboidales. Y tenemos como ejemplo los carpos. Y bueno, por último tenemos los huesos irregulares, que estos huesos irregulares son muy característicos y son más fáciles de identificar porque tienen una forma muy particular. Entonces tenemos como por ejemplo la clavícula, la cadera, las vértebras, las costillas. Entonces como que estas, digamos, unos pueden ser largos pero no tan largos como los de la clasificación de huesos largos, otros pueden ser con adaptación funcional y bueno, así van variando. Bueno, ahora vamos a hablar de la artrología. Entonces, la artrología se refiere a las articulaciones del cuerpo. ¿Qué es una articulación? Es lo que junta dos huesos, es como esa parte, lo que junta dos huesos, eso es la articulación. Bueno, entonces tenemos como dos maneras de clasificar las articulaciones. Una es por movimiento y la otra es por el tipo de articulación que es o dónde se encuentra. Entonces, el primero se llamaría sinartrosis, que es casi sin nada de movimiento, anfiartrosis, que es con poco movimiento, y diartrosis, que es con mayor grado de libertad, o sea, como con más movimiento. Y bueno, la otra clasificación sería, el de sinartrosis sería lo mismo que fibrosas. Las anfiartrosis sería lo mismo que cartilaginosas y las diartrosis sería lo mismo que sinoviales. Bueno, vamos a hablar de la primera clasificación, que serían las fibrosas o sin artrosis. Entonces, de esa tenemos cuatro articulaciones. La primera son las suturas, que son las que encontramos en el cráneo. Las segundas son las gónfosis, que solo las encontramos en los dientes. La tercera es la esquindilesis, la encontramos en la articulación esfenovomeral. Y la cuarta sería la sindesmosis, y esta la encontramos, o sea, es como una fibra que se pone entre dos huesos y no permite que se sobrepongan. Bueno, entonces vamos a hablar de las cartilaginosas o anfiartrosis. Entonces, hay dos, tenemos la sínfisis y la sincondrosis. De la sincondrosis pueden ser o permanentes o temporales. De las temporales tenemos como por ejemplo en la pubis. Y de las permanentes tenemos como por ejemplo la articulación de la pirámide del temporal con esfenoides. Y bueno, ahora vamos a hablar de la sínfisis. La sínfisis es cuando se ve el cartílago, como por ejemplo en las costillas y en las vértebras. Bueno, ahora vamos a hablar de la diartrosis o sinoviales. Entonces de esta tenemos cinco articulaciones que entran en esta clasificación. La primera son las planas, que es cuando como dos huesos planos forman una articulación. La segunda es de polea. Entonces este es, es el que nos permite hacer la flexión y extensión. Entonces tenemos como ejemplo el húmero y el cúbito. Este tiene un grado de libertad. Bueno, tenemos de pivote, que es el que nos permite hacer como la rotación interna y externa. También tiene un grado de libertad y tenemos como ejemplo
el radio y el cúbito. Tenemos las condilias, que son como de forma esférica. Este ya tiene 2 grados de libertad. Y tenemos como ejemplo el radio y el húmero. Bueno, también tenemos la articulación silla de montar, que es que se acopla perfectamente la una a la otra. Esta tiene 2 grados de libertad y tenemos como ejemplo la articulación trapecio metacarpiana. Bueno, y por último tenemos la esférica. Este ya tiene 3 grados de libertad, o sea, se puede hacer un movimiento muy amplio y tenemos como por ejemplo el hombro y la cadera. Bueno, ahora vamos a hablar de la miología, que es como de los músculos. Entonces esta clasificación va a depender de su función, su ubicación, su inserción, su longitud, o sea, como su ancho, su grosor y su cantidad de cabezas.